Tengo el gusto de coordinar, de presentar esta mesa acerca de las migraciones dentro de la región y mucho gusto de encontrarme con mis queridos amigos Vicky, Alberto García, pues el doctor Miguel Suazo, que son los tres supremamente expertos en los temas en los que van a hablar. Bien, vamos a comenzar la mesa con el primer tema, que es el análisis de las causas más comunes de la migración. Está a cargo de la doctora María Victoria Fernández. Muchísimas gracias, Yael. Un gusto. Me ha tocado las causas de la migración, de la supervivencia humana a los desplazamientos globales. Que me gustaría pues abordar esta disertación, esta reflexión sobre las causas de la migración, no a partir de una perspectiva ni política, ni de seguridad, ni económica, sino a partir de la constante antropológica que desde la historia se ha planteado en las migraciones y de los grupos humanos. En este sentido, claro que abordado desde la bioética global. Las causas de la migración son múltiples, sin embargo se han ido pues como abordando o han ido evolucionando a partir de que han evolucionado las necesidades de los seres humanos. Sin embargo, sí que encontramos un sustento común en toda esa evolución histórica. La humanidad, pues desde hace más de 60.000 millones de años, desde que salió de África, se dispersó por todo el globo, pues esa migración ha generado lo que hoy conocemos pues con los diferentes pueblos, las diferentes razas, las diferentes cosmovisiones. Por todo eso considero que tenemos que a pensar esas migraciones o esas causas de la migración como una forma de evolución y de crecimiento. ¿Por qué en estas primeras migraciones los grupos humanos optaban por salir de su territorio o de su ambiente que conocían para conocer otros y mejorar sus sistemas alimentarios? Pues simplemente pues, para buscar mejores medios de vida, seguridad, en algunos casos trabajo, en estos casos. Entonces vemos cómo esa necesidad de moverse va más allá de lo que es pues un interés cultural o un interés, sino que realmente están siguiendo una necesidad, ¿no? Emigrar, pues como decía, ha sido pues la constante de la historia de la humanidad y pues de toda la familia humana. La historia, bueno, las razones de las primeras migraciones humanas, pues de causas naturales y de supervivencia, cuando pues se van buscando recursos para sobrevivir, esenciales como alimento, agua, muchas veces los cambios climáticos que ahora estamos viendo, antes también se produjeron por las glaciaciones, las sequías, los cambios que pues los continentes fueron naturalmente, se han ido dando en los continentes, ¿no? Ese cambio climático que ha ido forzando el desplazamiento, como decía, pues salió de África y este proceso pues ayudó a la supervivencia y contribuyó a la pues diversidad genética de la humanidad actual, generando toda esta riqueza con la que ahora contamos. Quería hablarles un poquito de esta hipótesis de gen migrante que me llamó mucho la atención cuando la leí, porque pues hay algunos científicos como Chuan Sheng, Matthew and Butler, han pues propuesto una teoría que no es que quiera ser, esto entrecomillado, hacer una alegoría o hacer una exposición que sea, pues, que esté llevando a personas con genéticas, ¿no? El unir esa hipótesis. Este gen migrante, estos autores unieron la hipótesis que hay determinados grupos humanos que tienen un alelo, el DRD4, 7R, y que sugiere que estos grupos, al tener este gen o este alelo, está asociado pues con la búsqueda de otras nuevas tierras, de otros nuevos, de otras nuevas experiencias. Entonces, estos serían como las avanzadillas para mejorar el nivel de vida de sus propios pueblos, pues con esos nuevos descubrimientos de territorios que den
en sí mismos pues mayor acceso a alimentos, mayor acceso pues, a otros territorios del buen vivir, ¿no? La migración nos podemos a partir de ahí plantear si tenemos esa necesidad de mejorar nuestro nivel de vida y de nuestro grupo humano, nuestra comunidad, nuestro pueblo, y además pues estas teorías que aunque no las compartamos plenamente porque no queremos ser predeterministas, pero podemos decir que esa migración es un acto biológico o es una decisión libre. Aquí veríamos, pues, desde el punto de vista de de la bioética, pues esa visión de si realmente podemos controlarla, puede un Estado, una norma, controlar esa necesidad de buscar otros territorios, de buscar un mejor vivir. Por lo tanto, pues podemos también decir que a partir de esas necesidades, ese impulso a satisfacer las necesidades básicas, tenemos pues una necesidad profundamente arraigada en nuestra biología como seres humanos, como personas, de migrar, de movernos, de encontrar nuevos ambientes. Causas naturales que han llevado tradicionalmente a migrar, a las causas de la migración. Pues estas causas naturales son los cambios climáticos, la escasez de recursos o el impacto de las sequías, que también, perdón, se me han vuelto, que los cambios climáticos, que estamos ahora padeciendo pues una amplia experiencia de cambio climático, donde antes no llovía, ahora llueve mucho, donde antes había sequías, ahora pues donde antes llovía, ahora hay muchas sequías. Es decir, estas migraciones son a menudo pues llevadas por ese cambio climático, la escasez de recursos, la búsqueda de alimentación y la búsqueda del agua. Son como la base de esas migraciones básicas. Como les decía, bueno, esta hipótesis del gen migrante, que está asociada pues a esa búsqueda de la novedad, del comportamiento, de esa predisposición de algunos grupos para el poder migrar y llegar pues a nuevos territorios y mejores para pues el desarrollo de su grupo. Entonces, aquí desde la bioética podríamos plantearnos, migrar podría ser tan humano como hablar o cuidar. Entonces, la segunda parte de esta exposición, lo que me gustaría es ver cómo el Estado ha influido en esta necesidad de migrar de los grupos humanos, cómo a partir de que el Estado se ha ido consolidando pues paulatinamente hasta el día de hoy, cómo esas fronteras y esa composición del Estado ha generado normas que se ponen muchas veces en conflicto con esta necesidad de migrar. Necesidad de migrar, como decía anteriormente, ya sea para encontrar un mejor nivel de vida para sí mismo, para su familia o para su comunidad, o bien para huir, como vamos a ver, pues de conflictos, de violencia, etcétera. Sin embargo, pues la historia de la migración no ha sido no es tan clara o tan prístina como pareciera. Ese conflicto lleva aparejados otras causas históricas, sociales, económicas, de las cuales voy a hacer mención así rápidamente. Entonces, bueno, la consolidación de las civilizaciones desde Roma, pues los imperios romanos, persa, todos se enriquecieron culturalmente, económicamente, a partir pues, del intercambio cultural, comercial, a partir del Mediterráneo, ¿no? Entonces, eso influyó en la consolidación pues, de las culturas que hasta ahora seguimos utilizando, siguen siendo sustrato de nuestra cultura y desde la cultura, la alimentación, nuestras costumbres, etc. También otro segundo punto es la colonización de América. Ese es otro proceso migratorio en el cual colonos europeos llevaron a América
pero aquí se generó una fricción, o sea, una separación. ¿Quiénes estaban realmente autorizados a migrar? Pues teníamos como dos grupos. Uno, el europeo, que llegaba a América. Sin embargo, los pueblos originarios y, por desgracia, también los oriundos de África, pues fueron también llevados. Sin embargo, ni los pueblos africanos ni los pueblos originarios tenían esa libertad que se concedía para la migración, para el movimiento. Entonces, esto fue como uno de los sustratos de la desigualdad global, en esa movilidad que estaba marcada por la transformación social y económica, que fue profunda y que fue lo que se sentó los cimientos para pues, el mundo moderno. El doble discurso, por lo tanto, de Jus Migrandi, pues, Francisco de Vitoria, Auro Grocio, que pues establecieron todo un desarrollo del derecho natural a migrar, ese desarrollo que seguimos estudiando hasta hoy, que estaba sustentado en la dignidad, que estaba sustentado pues en ese derecho a la movilidad. Sin embargo, pues estaba planteado solamente para un grupo, el grupo pues europeo, que en ese momento histórico tenía esas herramientas para la migración. Esta idea pues crea como una especie de contradicción ética que plantea la pregunta sobre quién tiene el derecho a migrar y si realmente es universal o está excluido. Esta contradicción ética la vemos ahora también en nuestras políticas migratorias. Cuando nosotros vemos los requisitos que nos exigen muchos países para migrar, pues en ellos están el tema económico, está el tema de tener un puesto de trabajo, está un tema de los medios de vida, ¿no? Entonces, ese doble discurso de Jus Migrante que comenzó en esta época, vemos que se desarrolla o se sigue manteniendo hasta la actualidad. Volviendo a las rutas, mundo antiguo, las rutas civilizaciones antiguas fueron las que crearon riqueza, evolución en la cultura, evolución en los desarrollos, pues que, como decía antes, culturales que seguimos disfrutando en la actualidad. Sin embargo, también vemos pues guerras y conquistas territoriales que generaban desplazamientos, esclavitud y movilidad forzada, intercambio cultural y social, que es lo que pues enriquece esos movimientos humanos, y la influencia todos estos elementos tienen una gran influencia en la migración actual, porque seguimos incluso padeciendo, seguimos incluso sufriendo las consecuencias pues de estas migraciones o de estas políticas que se generaron en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, viendo esto, el siguiente punto fueron pues las migraciones en el Estado modelo del moderno westfaliano. Sin embargo, antes, en la Edad Media, vemos que también antes de conformarse el Estado ya había ese proceso del poder, territorio y población. Si, por ejemplo, en la época feudal, si un artesano, por ejemplo, quería pasarse de reino, quería pasarse de ducado para vender sus productos, tenía que pues pagar los derechos de lo que era de aduana, ¿no? Ahí comenzaron las aduanas y tenía que pedir permiso al señor feudal para pasar los derechos de aduana de aquella época. Entonces vemos cómo ya el territorio se comenzó y las fronteras se comenzaron a unir al poder. Y eso fue como la semilla que posteriormente, a partir de la cual se generó el Estado moderno westfaliano. Eh, este, em, Ese nacimiento, bueno, pues fueron las fronteras fijas, con los elementos que pues estudiamos, ¿no? Territorio, poder y población. Ese poder que tiene la autoridad para el Estado-Nación que se creó pues en 1648, y de ahí pues la movilidad de las personas comenzó a ser un asunto de control estatal. Ya no, ¿por qué? Porque si se me va la población, ya no tengo sobre lo cual ejercer mi poder. Y si llega, pues tengo que también ejercer ese poder para control. Aquí vemos que pues los contractualistas, como
pues Jean-Jacques Rousseau, él hablaban de que el Estado, pues en ese contrato social, los ciudadanos cedíamos parte de nuestra libertad para atarnos a esas instituciones. Lo veía así como una especie de atadura, porque pues limitaba nuestra libertad. En esta parte de esta limitación de la libertad era la libertad de movimiento, la libertad de movilidad. Vicky, Claro, aquí lo cinco vemos como minutos. una 5 minutos. Sí. Esta libertad de movilidad, pues sería pues más, bueno, entonces ya también nos da derechos. La nacionalidad como control social. Entonces tenemos que, tenemos pasaporte, tenemos estados que nos generan esta constricción, necesitamos cubrir esas normas para mover, esas normas ético-jurídicas. El, entonces tenemos frontera y nacionalidad que a partir de ese Estado-nación. No voy a hacer pues más eh, hincapié sobre estos puntos sobre el Estado-nación y la nacionalidad, que aunque tienen mucho que ver, pero vamos a venir a hablar sobre las consecuencias ético-jurídicas. La apatridia y la irregularidad afectan gravemente los derechos humanos porque nos damos cuenta de que hay personas que carecen de ese nexo del que hablaba Rousseau. ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos es que no tienen ni acceso, al no tener ese pasaporte, al no tener esa unión con un Estado o con que lo proteja, tampoco tienen acceso pues, a la satisfacción de sus necesidades básicas. Y aquellos que la tienen y llegan a un estado que no es el suyo de manera irregular, pues tampoco lo tienen, están en una situación de extrema vulnerabilidad. Causas estructurales, bueno, pues tenemos migraciones por violencia, por crimen, por necesidad de alimentación. Las crisis climáticas comienzan a ser un problema grave que lleva a 30 millones de personas desplazadas anualmente y el Banco Mundial estima que habrá 216 millones de personas que podrían ser migrantes climáticos. Sin embargo, todavía no tenemos una categoría internacional que los proteja. Además, tenemos el elemento de que hay migraciones internas que generan un especial problema de vulnerabilidad porque a los migrantes internos, los desplazados internos, les cubre o les tiene que proteger la normativa interna de los estados. Sin embargo, pues al ser por lo general estados donde no tienen tanto control, pues no pues, son ayudados por el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, queda ahí una laguna de protección importante. La desigualdad global, que se ha intensificado y hay disparidades de acceso a recursos básicos, educación, oportunidades laborales importantes. Aquellos que están en el sur global ven pues el modo de vida del norte global y dicen, bueno, ¿y yo por qué no me voy? Estoy sufriendo violencia, estoy sufriendo pobreza, estoy sufriendo desigualdad, voy. Y no son igualmente atendidos, ¿no? La guerra y violencia, bueno, conflictos armados, nunca ha dejado de haber conflictos armados, entonces eso genera también grandes desplazamientos. Y el crimen organizado, como tenemos el problema en México, que también ha generado un desplazamiento interno, internacional, buscando seguridad y estabilidad. Entonces, bueno, crisis climáticas y migraciones ambientales como una forma de desplazamiento humano importante en la actualidad y que Naciones Unidas ya comienza a tomar acciones. Hay 30 millones desplazados anuales por desastres naturales y la proyección, como decía el Banco Mundial, es que se aumente progresivamente. Em, ¿Cuál es desde el punto de vista pues, de la bioética? Así, a modo de conclusión, pues los migrantes pues, migran, no solamente porque pues, tengan ese afán de conocer, sino como una forma de supervivencia. Esa forma de supervivencia que pues, al final es una forma de mostrar el termómetro de justicia mundial porque están buscando una vida digna. Todos tenemos un derecho a una vida digna. Sin embargo, pues aquí mostramos pues, las necesidades de desarrollar una responsabilidad compartida de la población.
y también, bueno, pues una forma de pensar y de meditar cuáles son las causas que nos va a llegar que nos llevan a esa, pues a esa responsabilidad compartida y las causas de la migración. La migración en la historia pues ha sido por la respuesta a diversas circunstancias que pues han pasado desde conflictos, etcétera. El impacto de las comunidades receptoras ha sido, y creo que pues va a hablar se va a hablar posteriormente de cuál es la perspectiva de las comunidades receptoras. Y también María le ha hablado de ello, en cuanto a que el impacto debe estar reglado, debe estar llevado por el propio Estado o la comunidad internacional, ya que no podemos generar esa responsabilidad solamente en las comunidades. De repente pues el soportar un grupo humano diferente, con diferente cosmovisión, con diferente cultura, etcétera, dentro de la comunidad, pues puede ser complejo. Sin embargo, volvemos otra vez a esa perspectiva de la responsabilidad compartida, de reparar y de ver cómo reparar las causas estructurales y construir política pública, tanto en lugares de partida como los de recepción. Y la ética de la migración, pues como decía, la corresponsabilidad, la solidaridad, pues deben guiar esa gestión de la migración ahora en el siglo XXI. Pues es imperativo trabajar juntos para garantizar esta migración, este derecho a la movilidad, porque como veíamos, pues va más allá de un estatus migratorio. Realmente desde los derechos humanos, una norma administrativa no puede limitar la dignidad humana. Un impedimento, un requisito para solicitar un permiso de estancia, un permiso de trabajo, no puede limitar la dignidad, el desarrollo de la persona. Y Entonces, pues creo que ya también tenemos que ver... te doy 30 segundos Ah, porque ya tenemos que pasar a la vale. siguiente exposición. Sí, la migración, bueno, pues es una expresión de mejores condiciones de vida y con esto acabo. Realmente, pues desde la perspectiva global, debemos, pues la defensa de la dignidad, pues no tiene fronteras. Y con esto termino.